Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Soy Benjamín Pianesi, soy de Argentina. Junto con mi esposa Elizabeth estamos sirviendo a Dios en la iglesia local en Escobar, Buenos Aires. Hoy nos toca compartir el devocional de la hora silenciosa que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el capítulo 3, versículo 5. Acompáñame en la lectura. Dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bien, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a ver que en el versículo 12 el apóstol continúa contándoles qué es lo que había sucedido luego de que él decidiera no ir a Corinto, ya que no estaba con el mejor ánimo debido a lo que estaba pasando en la iglesia. El apóstol estaba siendo completamente sincero con los corintios. Los ataques y las ofensas que había recibido de parte de algunos en la iglesia hizo que el apóstol estuviera bastante desanimado y triste, a tal punto que quizás esto afectó sus planes de predicar el evangelio en Troas, aun cuando tenía una puerta abierta en ese lugar. Sin embargo, a pesar de todo esto, en los versículos del 14 al 16 vamos a ver un cambio de ánimo en las palabras de Pablo. Pasaba de la tristeza al gozo, del desánimo a la victoria. El apóstol usó como una ilustración un desfile triunfal del Imperio Romano, en el que el ejército victorioso paseaba por las calles principales de la ciudad llevando cautivos a sus enemigos derrotados. Ahí en el medio del desfile había algunos que llevaban inciensos y tipos de sahumerios fragantes que inundaban el lugar con sus aromas. Estos aromas eran agradables y traían alegría para el ejército victorioso, pero por otro lado para los cautivos derrotados era todo lo contrario. No era más que el olor de la derrota y seguramente la muerte. Esta es la imagen que usa el apóstol para describir cómo el Señor, por medio de sus siervos, lleva el aroma de la victoria a donde sea que éstos vayan. Llevan el aroma de la victoria de la cruz, un aroma que trae gozo y esperanza para los creyentes, pero temor y condenación para los que no creen. Lo que el apóstol estaba diciendo es que a pesar de las dificultades, de las ofensas, de los ataques y obstáculos que el enemigo quiera poner en el camino, el Señor ya ha triunfado victorioso sobre el enemigo, y tanto a él como a cada creyente nos hace parte de ese desfile triunfal que le demuestra al mundo la victoria de la cruz. Así que cada vez que vos y yo predicamos el Evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición y el rechazo, tenemos que recordar que estamos del lado de la victoria. Y tenemos que dejar que el aroma de la esperanza, del gozo y la gratitud llenen nuestro corazón. Al finalizar el versículo 16, Pablo hace una pregunta para luego introducir los siguientes versículos. Él estaba hablando de la victoria del Señor y de cómo los creyentes pueden ser parte en la expansión de ese triunfo. Y la pregunta que él hace es, ¿quién es suficiente? O en otras palabras,
¿quién tiene lo que se requiere para esta tarea? La respuesta de Pablo sería: nosotros tenemos lo que se requiere para esta tarea. Ahora, ¿por qué? En el versículo 17, Pablo seguramente está hablando de los falsos maestros que usaban la palabra de Dios para obtener un beneficio propio o por propia conveniencia. Y Pablo dice: nosotros no somos como ellos. Nosotros sí tenemos lo que se necesita para hacer esta tarea y hacerla bien. Ahora, más adelante, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5, Pablo dice que esa competencia, que esa capacidad, que tener lo que se requería para esa tarea no era algo de ellos mismos o que ellos habían alcanzado por sí mismos, sino que era Dios quien los había capacitado, era Dios quien les había dado lo que se requería para esa tarea, para el ministerio y la predicación del Evangelio. Pero en este versículo 17 vamos a ver algunas características que tanto Pablo como sus compañeros tenían y los hacían adecuados para la predicación y el ministerio del Evangelio. En primer lugar, ellos no traficaban con la palabra de Dios, como los falsos maestros. Es decir, no hacían negocios con la palabra de Dios. Dice ahí que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahí la idea es negociar con la palabra de Dios. Ellos no la cambiaban ni la usaban con el fin de obtener un beneficio propio. Ese beneficio podía ser económico, podía ser para obtener reputación, aceptación, respeto, admiración, como lo hacían los falsos maestros, pero ellos no buscaban eso, sino que buscaban, en segundo lugar, hacerlo con sinceridad. Predicaban con sinceridad, hablando la palabra de Dios como lo que realmente es, la palabra que viene de parte de Dios. Y esto me hace pensar en que no todo el que usa la palabra de Dios habla de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros y aquellas falsas enseñanzas que nos quieren desviar de la fe en Cristo. Y también tenemos que tener cuidado de cómo hacemos uso de la palabra de Dios para no cometer esos mismos errores. En tercer lugar, Pablo dice que predicaban delante de Dios, es decir, siendo conscientes de que estaban ante la presencia de Dios todo el tiempo y que eso los hacía responsables de sus acciones, de sus palabras y sus pensamientos. Y en cuarto lugar, Pablo dice: hablamos en Cristo. Y esto suma más peso en lo que Pablo estaba diciendo, porque Pablo hablaba en nombre de Cristo, es decir, en la autoridad que Cristo tenía y en la autoridad que Cristo le había dado como apóstol. Es en esa autoridad que Pablo hablaba y predicaba. Ahora, esto debería animarnos a nosotros también a no solo predicar, sino también vivir nuestras vidas sin negociar la palabra de Dios, con sinceridad, siendo conscientes de la presencia de Dios en todo tiempo y siendo obedientes al llamado de Cristo. Finalmente, el apóstol termina recordándoles a los corintios que ellos eran como aquellas cartas de recomendación conocidas y leídas por todos, es decir, como aquellas credenciales que demostraban que tanto Pablo como sus compañeros habían sido fieles a Dios y a la predicación de su palabra. Los corintios eran el testimonio de la gracia y el poder de Dios que habían recibido por medio del evangelio predicado por Pablo. Sus vidas transformadas eran testimonio para todos de que Dios había obrado en ellos. Ahora, esto me hace pensar, ¿mi vida es como una credencial que testifica la gracia y el poder del Evangelio? ¿Los demás pueden ver que fui transformado por Dios? En resumen, en estos versículos, en la vida de Pablo podemos aprender y ser animados a vivir vidas fieles, sinceras y dependientes de Dios y de su palabra. También para predicar el Evangelio y servir en el ministerio de esa manera. Y de parte de los corintios podemos aprender y ser animados a vivir de tal manera que los que nos rodean puedan ver que somos testimonios de la gracia y el poder transformador del Evangelio. Espero que este comentario te haya sido de bendición, que Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.